Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque llegará provisión y bendición y serás prosperado todos los días. ¿Verdad que no? Y siempre es lo que nosotros queremos en cada oración, es lo que queremos. Pero mire aquí lo que le dice el profeta: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, se quejó y comenzó a reclamarle a Dios. Tampoco, fíjense por dónde estamos entrando, ya le estoy metiendo. Dice, hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Ezequiel y le dijo: te daré 15 años. No, dice que le volvió a hablar al profeta. O sea, a veces usted en su angustia quiere que a puro tubo le hable a usted, y Dios le va a enviar a alguien otra vez para que le hable, pero ahí es donde está la vasija, ahí la vamos a descubrir. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías que Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, aleluya, y he visto tus lágrimas. O sea que oye y mira. Denle un aplauso a ese señor. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. O sea que no es un Dios de imagen, no es un Dios místico, es un Dios verdadero. Y luego dice: he aquí que yo añado a tus días 15 años. Oh. ¿Quién no quiere ese aceite ya cuando se está muriendo, verdad? Por eso digo que es un aceite que tenemos que experimentarlo. Usted no me dice: hermano, dice que a mí ya me habían dicho que me iba a morir del COVID y mire, ya estoy aquí. No, cuando le dijeron del COVID casi se murió de la noticia antes que llegara el COVID. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por la misericordia que tú nos has dado. Queremos explicar tu palabra, Señor, y que tu Espíritu descienda sobre nosotros, Señor, y que sea una palabra que venga a edificarnos y a fortalecernos, Señor, para todo lo que necesitamos, para lo que estos días que nos quedan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Póngase usted cómodo ahí y vamos a contemplar esto, hermano. Y el tema es: las señales es only para los que cumplen. English, Spanish. Las señales son only, solamente para los que cumplen. Ay, pastor, pero yo cumplo. ¿Ah? Pregúntale al Señor. Gloria a Dios. Bueno, le digo esto porque una hoja atrás el Señor me llevaba, y en el capítulo 37 de Isaías y versículo 15 dice una oración. Dice: entonces Ezequías oró a Jehová diciendo. Fíjense la diferencia de las dos oraciones. Fíjense la primera que hizo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y comienza a exaltarlo. Pero esta otra oración, ¿qué hizo? Le digo: ¿cómo está eso? ¿Cómo es que me voy a morir? Nadie se quiere morir, ¿verdad? Y dice: ¿cómo es que me voy a morir yo? Dice, y volvió a hacer una oración. Entonces, yo quiero que note esto, porque a veces usted ora de una manera que pareciera que usted nunca se va a morir. Usted ora a veces como que piensa que nunca le va a llegar el agua al cuello. Usted ora a veces como que siempre va a tener abundancia. Usted ora a veces como que nunca le va a pasar nada, y ora de una manera que cuando llega el momento usted se frustra, y entonces Dios quiere que usted comience a reconsiderar su resiliencia espiritual que usted tenga.
Dios nos ha dotado, cuando dice su palabra, dice que Él nos ha dado un espíritu de cobardía y que Él nos ha hecho, dice que somos más que vencedores. En esa versión que yo leía, no dice que somos más que vencedores. Esa versión antigua dice, y Dios nos ha hecho a nosotros una resiliencia espiritual. Y cuando uno dice, ¿y eso qué es? Usted entiende si yo le digo a usted, Dios nos ha hecho más que vencedores. Amén, dice usted. Pero en realidad, a veces somos más perdedores que vencedores. Entonces esa versión dice, Dios nos ha hecho a nosotros una resiliencia espiritual. Y una resiliencia es que usted tiene aguante, está hecho a prueba de todo, porque sabe que el Dios que usted tiene es el Dios que no te abandonará jamás. Amén, aleluya. Que dice su palabra que aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, aunque pase en el desierto, usted no temerá mal alguno. Pero vivimos de una manera que oramos como oró primero Ezequías: Dios de los ejércitos, Dios del cielo y la tierra. Pero esta vez no le llegó una palabra en la que él se sintiera confortable. Le dijo, te vas a morir. Ahora, Dios tiene que llevarnos a nosotros a veces a un punto donde Él quiere que tu vasija comiences a usar el aceite que está ahí. Porque nadie sabe cuánto tienes de aceite. Nadie sabe cuánta capacidad tienes tú. Nadie sabe cuánta resistencia puedes tener. Y a veces no es la resiliencia espiritual, sino que también va acompañada de cuánto tú le crees a Dios. Amén. Entonces, claro, las malas noticias que llegan al corazón de uno, las malas noticias que llegan a la mente, tienen que poner a prueba de la manera que tú oras. Y este hombre es sorprendente, porque no se le tiró a los pies a Isaías y decirle a Isaías, por favor, dile a Dios ya que Él te lo dijo y no me dijo nada a mí. Sino que el hombre dice que se dio vuelta en su cama y comenzó a llorar. Y entonces agarró su vasija y le dijo, ¿cómo es eso? Y Dios vio sus lágrimas. Amén. Y oyó su oración. Amén. Si tú no tienes esa vasija, vas a estar en problemas, hermano. Primero, porque ya no vas a orar de la misma manera. Vas a orar con quejas y reclamos. Y vas a decir, ¿cómo es eso? Que yo que soy el pastor de la iglesia. ¿Cómo va a ser eso? Tanto que me he esforzado. Antes solo éramos 4 o 5 pelones y yo estaba ahí dándole. Y ahora que ya somos 500, 600, ¿cómo es eso? Que ahora hay que cerrar la iglesia. ¿Cómo es eso? Que ahora las leyes nos separaron. ¿Cómo es eso? Que a nosotros. Entonces ahí es donde entra un colapso en la resiliencia espiritual de la persona. Y resiliencia espiritual es resistencia a las adversidades. Eso quiere decir, cuando el Señor dice, eres más que vencedor, quiere decir que tienes una resistencia a la adversidad. Eso se llama resiliencia espiritual. Anótela. Porque Dios te puede hablar con palabras extrañas y tú no las vas a entender. Amén. Amén. Entonces, muchos vivimos con la esperanza de ver al Señor. Vivimos con la esperanza de que lo vamos a ver. Al menos yo. Yo también, hermano. Al menos yo vivo con la esperanza. Ya usted, no sé cómo está, pero yo vivo con la esperanza de que yo quiero ver al Señor. Yo quiero oír los pasos del Señor. Yo quiero oír la voz del Señor. Yo quiero oír cuando digan, ahí viene el amado. Yo estoy pendiente de eso. Pero decía el Señor, necesitas tener esa vasija, porque si no, no la vas a oír. Porque habían 10 vírgenes y las 10 esperaban, pero 5 supieron que ahí venía. Amén. Aunque todas oyeron, pero dijeron, ¿será que mañana viene? Pero como no tenían vasija, entonces dijeron, me late que es alguien por ahí. Pero aquellas que tenían vasija dijeron, Él es. Aleluya. Y cuando aquellas dijeron, Él es, sí, entonces oyeron, las 10 oyeron la voz. Hasta las que no tenían vasija. Es que eso está tremendo usted.
Porque hasta las 10, las 5 que no tenían vasija, oyeron porque dijeron, danos de tu aceite porque sí, ya sabemos que él es too late, le dijeron. Porque el aceite y las señales es para los que cumplen. Eso no se puede invalidar. La santidad que usted vive, la consagración que usted vive, esa no es imitación de la consagración del pastor, del marido, de los hijos, de la esposa. No, eso que usted vive es personal. Porque aquellas dijeron, llevemos la vasija. Y aquellas dijeron, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ayunar tantos días? ¿Para qué vamos a estar yendo a la iglesia tantos días? ¿Para qué vamos a estar cantando ahí tantos días? Que pongan a otra a cantar. Y si quieren oírme a mí, pues tienen que ponerme solo el domingo. ¡Ay, chulada! Dicen por allá. Entonces hay gente que vive de esa manera. Entonces, por más que le quieran dar la vasija, no la toma. Entonces ahí es donde está el secreto, el misterio, hermano, que aquel que tiene su corazón ardiendo de que el Señor viene pronto y que se oirán sus pasos, se oirá la trompeta, se oirán avisos, aquel que tiene, hermano, su vasija, porque todas lo oyeron. Agarre su vasija. Hermano, ¿tantos días para ir a la iglesia? Sí, ¿y qué? Hermano, yo con una vez está bueno. Hermano, yo suficiente. Haga como quiera. Porque este rollo es para los que tienen vasija. Este rollo es para aquellos que están enamorados, aquellos que andan con su vasija para allá, aquellos que le dicen que toca cantar. Ahí va, te toca servir. Ahí va con su vasija. Ahí está, hermano. Porque hay algo en el que lo mueve. Entonces Dios, cuando Él baja y Él oye la oración y ve las lágrimas, dice, ese tiene vasija, denle a ese. Amén. Santo. No está viendo si el vecino tiene, si el esposo tiene, si la esposa tiene. Él está viendo al que está oyendo. Aleluya. A la chucha, si no la agarra usted ni con pedrada, hermano, por Dios santo. Le va a decir él a ese, hermano, él va a ver a aquel que tiene. Él ve a los que no tienen, pero al que tiene, le ve sus lágrimas, le oye sus oraciones, porque dice, ese está ardiendo, ese está dispuesto. Yo no sé cómo está viviendo usted, hermano, y disculpe, pero si a usted no le interesa, a mí sí. Amén. Usted que me mira en el Facebook, le damos a los pastores, que esos son los que me critican a mí. Sí, curiosamente no es una ovejita, ¿no? Las ovejitas casi siempre me llaman o me mandan texto, pastor, que papá, y me dicen, ¿no? Pero los pastores envidiosos, con colmillos de lobo, despelucando a las ovejas, ya les empecé a dar la mano, pobrecitos, ahí que venimos a pastores sin vasija, le digo. Pero yo quiero que vea esto, hermano, porque este hombre oraba con aquella seguridad. El hombre decía, Dios de los cielos y la tierra, y Dios oía su oración. Amén. Amén. Y cuando lloró, también lo oyó y lo vio. Cuando tú llores y ores, Dios te va a ver tus lágrimas, que no sean lágrimas de cocodrilo, que sean lágrimas verdaderas, que sean lágrimas de que tú le dices, ¡Padre! Amén. Y él va a decir, ¿qué quieres? Mira cómo está la cosa. Que va a decir, ¿cuál es el problema si estás conmigo? Amén. Pero bueno, para eso tenemos que creerle a Dios, ¿verdad? Amén. Aleluya. Entonces, pero como en todo proceso y en toda sala de espera, tiene que haber momentos difíciles. Amén. Porque la vida son ciclos. La vida es como son escenas de una obra de arte. Hay escenario,
hay público, hay publicidad, hay protagonistas, hay actores, pero los actores tienen que desempeñar y pragmatizar lo que van a, lo que van a ofrecer. Eso es en una obra de arte. Yo no sé, pero los que cantan me van a entender un poco más, pero para darle un poquito de matiz a esto y ver uno, yo siempre le decía, no sé si a mi hermano Hugo o a alguien, hacíamos un comentario un día de que hay cantantes, de cantantes seculares del mundo, que cantan con un pragma que te hacen llorar. A él lo olvidaron y yo lloraba, porque así decía, ella ya me olvidó, y yo lloraba, y era él el que lo habían olvidado. Ya te acordás, ¿verdad? A usted también. Había unas canciones que las pragmatizaba tanto el que cantaba que usted se sentía así. Entonces, esta cosa, ellos tienen que pragmatizar el personaje. No sé si usted vio una película, se llama el Joker, que es un payaso, que aparentemente era bueno, pero los buenos lo hicieron malo. Ese es el mensaje que da. Pero ¿cómo dijera? ¿Cómo se dice, hombre? Ayúdenme, por favor, hermano. Yo no veo muchas películas. En la escenografía o en la dirección o la escena, o ¿cómo podríamos decir? El desempeño, en el protagónico, en cualquier cosa que sea protagonizar. En el capítulo. El hombre dice que se metió tanto en el personaje, bajó de peso, y el hombre, hermano, se metió tanto en el personaje que resultó viviéndolo él. Entonces, en la vida espiritual es lo mismo. En la vida espiritual es lo mismo. La vida tiene ciclos. Y usted tiene que aprender a pragmatizar la vida cristiana y a tener usted una resiliencia espiritual, y usted puede entender de que Dios por algo lo está llevando ahí. Porque dentro de esto tenemos que ver nosotros que hay unas cosas que son físicas y otras que son espirituales. Hay unas que son falsas y unas que son verdaderas. Y se tiene que aprender a discernir el momento que está viviendo. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque la vasija te va a enseñar que cuando saques ese aceite, no lo vas a sacar para derramarlo por gusto. Lo vas a sacar porque lo vas a necesitar, le decía un hermano yo. No es lo mismo, le decía yo, que los leones te corran a que tú quieras de valentón salir a enfrentarlos. Usted se puede imaginar, Pastor Víctor, usted sabe que a mí me han llamado para funerales, que vaya a hacer lo que hace un funeral. Me han llamado que vaya a hospitales, y he ido, y he llegado tarde, ya se murió, por aquí vine a orar. Pero yo no voy a salir a buscar a los leones si Dios no me pone. Dice la Biblia que los leones corrían a los de Israel y se los comían. Entonces, vayamos con esto, porque el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte. Por eso le digo que hay cosas físicas y cosas espirituales. Hay cosas verdaderas y hay cosas falsas. Porque cuando usted lee ese salmo, dice, aunque ande. Y cuando dice que aunque ande, no es que usted vive ahí, ni que va a permanecer ahí, ni que se va a quedar en ese valle, sino que dice cuando ande. Y luego dice en sombra de muerte. Es una sombra, porque está asustado, se va a morir. A menos que Dios ya te haya dicho, porque a Ezequiel le dijo, te vas a morir.
Pero a veces las sombras te asustan, porque la vasija te hace falta. Y el aceite que tenías hace 15 días hablando en lenguas y profetizando se te acabó. Estabas acostumbrado a orar, Padre, y a recibir bendiciones, gloria a Dios, y a recibir promesas, aleluya. Pero hoy, ¿cómo estás orando con tu problema? Hoy, ¿cómo estás enfrentando eso? ¿Es falso? ¿Es verdadero? ¿Es físico? ¿Es espiritual? ¿Cómo lo está viviendo, hermano? Sigamos con esto porque esto está cambiando, hermano. Entonces, en la iglesia verdadera es lo mismo. Tenemos que vivir una realidad espiritual. Aunque la iglesia falsa y la iglesia verdadera esperan a Cristo. Hermano, la iglesia falsa, sí con eso engaña. Eso es como que usted diga, estoy esperando el bus de la Maryland y usted está en la isca. Jamás va a pasar. Nunca. Entonces, así es la iglesia falsa y verdadera. Entonces usted necesita tener una guianza para estar en la parada correcta donde va a pasar. Entonces vayamos con esto rápido, hermano, porque las vírgenes eran 5 sensatas y 5 insensatas. Entonces, yo quiero que vaya esto, porque donde quiero llegar así rápidamente es, hermano, de que ahí en Segunda de Reyes y ahí en el capítulo 38 de Isaías, en una versión antigua, yo leí y ahí en esta lectura leí esta palabra y es donde el Señor me dijo, ahí está la vasija. Fíjese, lo leímos en esta versión que tengo, porque en esta versión dice: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Pero esta versión que yo leí me sacó a bien, hermano. Digo, Señor, lee esta versión más antigua y está traducida del arameo al hebreo. Y mire cómo dice: Dios, no te olvides que yo he sido sincero contigo. Entonces yo le dije a una hermana, me preguntó qué era la vasija, le dije, mire, es una figura y una actitud. Y cuando el Señor me dijo eso, entonces me dijo, la vasija es la integridad, y alguien por ahí casi le pegó, y la sensibilidad. Si usted es sensible a las cosas de Dios, y es íntegro, no puede tener, si tiene solo una, tiene la mitad del paquete. Usted puede ser íntegro, pero si no tiene sensibilidad, cuando le toque bailar con la más fea, va a llorar. Y usted puede tener sensibilidad, pero si no es íntegro, usted dice, hermano, es que yo soy sensible. Sí, cuando peca se dio cuenta que pecó. ¡Ay! Dice. Entonces usted tiene que tener las dos. Y la vasija, me decía el Señor, es que tengan integridad y sensibilidad, que ustedes puedan presentarme eso a mí para que yo lo pueda llenar, porque este hombre dijo, Dios, no te olvides que yo he sido sincero contigo, entendí. Hermano, ahí no está hablando de que era sincero con el pastor, que era sincero con la esposa, no, he sido sincero contigo, le dijo. Entonces yo quiero que vayamos con esto, hermano, porque ahora nosotros tenemos que entender que las señales son solamente para los que cumplan. Entonces usted no puede tener solo integridad y no tener sensibilidad. No puede tener solo sensibilidad y no integridad, porque esto lo presentaba el Señor, de que David tenía sensibilidad, pero no tenía integridad. Entonces dice, pastor, ¿qué está diciendo? Y entonces, ¿por qué se llevó a la mujer de aquel? ¿Por qué planeó matar a aquel? Y la sensibilidad de él se mostró cuando llegó el profeta. Él no dijo, ay, pues que van a matar a mi muchacho y pues ya me descubrieron. No, se dio cuenta, y en el salmo, en uno de los salmos dice,
Le dice: Jehová, ten misericordia de mí. En pecado he sido creado. En pecado me concibió mi madre. Y empieza el hombre a llorar, porque se dio cuenta que la integridad le faltaba a él. Y le puedo hablar de alguien que es íntegro, pero no era sensible. Saúl. Usted ve que a Saúl no le dijeron Saúl sinvergüenza, Saúl aquí, Saúl no mató a nadie, ni andaba ahí de birriondo, dicen por ahí. Andaba de 7 suelas. Él era íntegro, porque dice que cuando Saúl oraba, Dios le oía, pero él no tenía sensibilidad. Y el otro no tenía integridad. O sea, yo quiero que vea eso, porque es tan importante, porque Ezequías presenta las dos de un solo. Y le dice: yo he sido íntegro de corazón delante de ti. Y Dios mío, yo he sido sincero contigo. Hermano, ¿usted ha hecho una plática o una oración así con Dios? Entonces, ¿por qué le pasa lo que le pasa? Porque no podemos salir. Nos hemos metido en un círculo de congregación, y el Señor quiere que salgamos de congregacionales a entrar a una iglesia verdadera, hermano. Que su integridad y su sensibilidad, hermano, si todos tuviéramos la integridad y la sensibilidad, esto agarra fuego. Amén, amén, aleluya. Pero hay unos que dicen: sabemos, yo veo que la hermana hasta se despeina, pero quién sabe. Pero cuando ella ora, dice: no, yo sentí que Dios me tocó. Entonces sí tiene integridad, pero no tiene sensibilidad. Y la sensibilidad, para que me entienda, la sensibilidad es que cuando usted ve el grupo que está metido, usted es sensible a eso y lo atrae. En vez de volverse criticón, usted dice: eso yo lo quiero también. Entonces, hermano, cuando uno ve eso, es de meterse al agua. Pero luego comienzan a ver si zapatea bien. Y no, hermano. Usted no ha visto a esos que cuando empiezan a hablar en lengua, hermano, y está la hermana tocada hablando en lengua, el que es insensible, no, yo viendo a ver en qué se confunde, es que no dijo tal cosa. Entonces la gente, si tuviéramos la vasija llena, entonces, hermano, entraríamos. Porque el Señor le dio ahí en Mateo capítulo 28, me dijo: aquí está el complemento. Rorro. El Señor me ama a mí, hermano. Y yo lo amo con todo mi corazón. Y hoy que yo estoy descubriendo eso, hoy le dije: Señor, hoy quiero yo esa vasija. Y voy a empezar a ponerle la integridad y la sensibilidad. Si me quieren creer, que crean. Y si no, el que se va a ir al cielo soy yo. Amén. Dígale que tenga la paz. Yo la voy a pedir. Si usted se quiere quedar, quédese ahí criticando, pero yo con toda y vasija me voy a ir, porque yo voy a oír la voz de Dios. Yo voy a cumplir la comisión. Yo voy a entender. Voy a ser sensible. Cuando yo vea a la hermana o al hermano que está tocado, yo voy a ser sensible. Y dice su palabra que nosotros dice que discernamos el espíritu con el que lo están haciendo. Y cuando usted lo discierne al espíritu, ese es de nosotros. Usted se va a meter ahí, ¿verdad? Y va a gozarse con los que se gozan. No se quede solo con integridad o solo con sensibilidad. Porque hay unos que son sensibles, como vieron que la hermana empezó a hacer, que la hermana, y ese yo también me meto, se vuelve insensible. Se vuelve sensible a eso. Amén. Pero ella peca más que la otra hermana. Entonces es un Saúl y una David. Saúl y David, uno tenía sensibilidad y el otro tenía integridad. Hasta que David entendió, entonces presentó. Pero Saúl ya no lo presentó.
Saúl siguió terco. Saúl siguió necio. Entonces era sensible, pero tenía problemas. El otro era íntegro. O sea, los dos estaban así cruzados. Por algo el Señor los juntó. ¿Por qué Saúl no persiguió a otro, sino que a David? Porque el Señor quería enseñarnos que uno tenía integridad y el otro tenía sensibilidad. David, cuando iba a caer la mano de Dios sobre David, el David decía, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Decía, y empezaba a decir, Padre, y empezaba a cantar. Es lo único que puedo hacer, decía. Y endulzaba el corazón de Dios y detenía la mano y le decía, David. Entonces, vayamos con esto rápido. Y entre más rápido lo entiendas, mucho mejor. Porque como yo ya lo entendí, yo le dije, Señor, esa vasija hoy me la das. Amén. Porque la viuda de Sarepta tenía su vasija, ¿sí o no? Sí, amén. Pero ahí hay un detalle. Ella tenía la vasija y tenía harina. Y lo poco que tenía se le iba a terminar. Pero Dios iba a llenar la misma vasija y el mismo recipiente para la harina. Amén. Le iba a dar más integridad y más sensibilidad. Gloria a Dios. Puede ser que usted tenga integridad poquita y sensibilidad poquito. 2 puchitos que se le acaban rápido. Entonces cuando usted lo entiende, usted dice, Señor, yo no necesito más. Pero hay una clave. Ella oyó una voz y le dijo, Elías, dame a mí primero. Hubiera dicho ella, ¿cómo? ¿Y me voy a morir yo con mi hijo? Entonces usted tiene que oír, dame a mí primero. Un poco sueño, ¿verdad? Dame a mí primero. Si usted entiende eso, su vasija, si es que tiene vasija, si es que tiene un poco de integridad, si es que tiene un poco de sensibilidad. Aleluya. Porque esa mujer las tenía, pero tenía poco, le hacía falta. Entonces el reto era llenarlo. Ahora nosotros dice, pastor, usted no tiene integridad. Disculpe, pastor, usted no tenía sensibilidad. Perdone. Pero como dice aquel corito, estamos en las mismas condiciones. Amén. Entonces yo quiero la vasija para que el Señor me llene de esa integridad, para que cuando llegue el tiempo, llegue el momento difícil, entonces Ezequías le dijo, Dios le dijo, yo he sido sincero delante de ti. Y dice que oyó su oración y vio sus lágrimas. O sea que si tú eres íntegro y comienzas a llenar tu vasija, te van a ver y te van a oír. Amén. ¿Sabe por qué? Porque para los tiempos difíciles usted no va a orar como oró Ezequías de primero. Mire, yo le he dicho a usted, no es lo mismo orar. Le vamos a poner la novedad del momento, el COVID-19. No es lo mismo que usted ore por alguien que tiene eso, a que usted ore por un familiar que lo tiene. Y que usted ore porque usted lo tiene. Usted no llora por el vecino que lo tiene, usted ora por él porque usted dice que es cristiano y ora. Y si es un familiar, usted ya siente un poquito, pero bueno, le tocó al primo, dice, pues le tocó a la prima, pues ni modo, que le vaya bien. Pero cuando es usted, entonces usted busca paredes para llorar. ¿Y sabe qué significa eso, buscar paredes para llorar? Se encierra usted y dice, Padre, ¿cómo es que me tocó a mí esto? Y usted puede decirle, Dios mío, tú sabes que yo he sido sincero de ti y mi corazón ha sido íntegro a la verdad. Y Dios te va a oír. Amén.
brecha para mentir, hermano. Así es. Usted puede decirme, pastor, y no tuese por el COVID, sino por creído. Yo tengo integridad, pastor. Sí. ¿En serio? ¿Quién sabe? Como decía el hermano apóstol, lo más seguro es que quién sabe. Así es. ¿Quién sabe? Hermanos, es que yo soy sensible a las cosas de Dios. ¿Quién sabe? Como decía aquel, a lo mejor. Entonces, porque ahí no hay brecha de mentira, hermano. Eso es entre usted y Dios. Amén. Cuando Ezequías oró, ni el que le llevó la noticia, él le habló a Dios porque estaba su corazón era íntegro y la integridad de él y su sensibilidad, él podía percibir al Dios de la gloria. Y él decía en su oración anterior, Dios de los cielos y la tierra, Jehová, y tú que hiciste esto. Y hermano, él tenía, mire hermano, usted disculpe, y el que me ve allí en el Facebook, disculpe lo que le voy a decir. Pero cuando usted no tiene problemas, cuando usted está calmada las cosas, no me diga que usted ora con integridad y con sensibilidad. No se puede. No se puede. No. Pero cuando usted está en la sala de espera, ahí es donde usted tiene que ver qué tan sensible es y qué tanta integridad tiene. Entonces ahí es donde usted tiene que presentarse en vasijas. Señor, venga, El aleluya. Señor dice, muéstrame tu vasija, porque quiero llenarla. Gloria a Dios. Entonces, y si usted no ha sido sensible ni íntegro, ¿qué va a presentar? Nada. Quejas, reclamos. Pero si yo diezmo, si yo estoy sirviendo en la iglesia, ¿cómo es que ahora se me hinchó la pata y no puedo venir? Si yo, hermano, y comenzamos a decir, yo le digo, yo conozco a un pastor que empezó a discutir con Dios. Yo conozco a un pastor, empezó a discutir con Dios. Le dije, ¿cómo es posible que el Rorro ahora ya no puede ir a predicar y está todo hinchado el hombre? Y ya le dije, ¿qué me dijo? Esto no es, por eso le digo, hay cosas físicas y cosas espirituales, cosas falsas y cosas verdaderas. Entonces el diablo, el Señor lo reprenda, me estaba mezclando lo falso con lo verdadero. Una mala alimentación es el que me tenía así. No era ningún diablo que me tenía el pie doblado y la mano, no. No. Era la lengua, la boca, las champurradas. Eso era lo que me tenía a mí así. Ay, si no se ha confesado, Venga, venga. yo he sido sincero contigo. Figura y actitud. Integridad y sensibilidad es tu vasija que tienes que pedir. Usted puede decir, hermano, yo soy íntegro, a lo mejor, pero no es sensible, porque es más criticón que otra cosa. A lo mejor usted es sensible, no critica nada, pero no es íntegro, mañana peca otra vez. El que es íntegro sabe cuando va a pecar y se quita de ahí. Pero el que es íntegro dice, no, pues Dios me perdona y como todavía no viene, todavía me da chancecita. Eso fue lo que dijo David. Dios ha sido buena onda conmigo. Así dijo Josué, Dios siempre me da bien las batallas y yo siempre gano, yo soy más que vencedor y todo. Y esa vez estaba perdiendo. Entonces una cosa es la integridad. Cuando usted es íntegro, usted ya no que ya no peque, pero por lo menos ya evade el pecado. Exacto. Ya piensa usted y dice, oh, esta cosa está media cardíaca, se da usted la vuelta. Pero el que no tiene integridad dice, no, si Dios es un Dios de amor y dice que si pecamos, abogado tenemos, y pues yo tengo mi abogado.
Entonces cuando llega el momento difícil, no tiene integridad, ni tiene sensibilidad para que Dios oiga tu oración y vea tus lágrimas. ¡Amén! Hoy no va a salir igual usted, va a salir peor. En serio, hermano, porque nos damos cuenta que si tenemos vasija, la tenemos vacía. Entonces, si tiene vasija, comience a darle a Dios primero. Si no tiene vasija, entonces comience a pedirla. Porque vendrán días de lucha, vendrán días difíciles. Yo se lo dije a usted cuando empezó el año. Habrán algunos que van a comenzar a cancelar sus vacaciones porque este año viene cardíaco. Y mire por dónde vamos, hombre. Volvieron en California otra vez a cerrar todo, hombre. Así esta cosa, si es seria, Dios nos ha guardado. Él nos guardará siempre. Ahora, aquí viene el complemento, Mateo 28. Ahí dijo el Señor, mira, aquí te presenté la vasija y aquí te la doy. Aquí nos da la vasija en Mateo 28. Ay, hermanos, Señor nos haga recomendados. Mire cómo dice Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No les mandó, les ordenó. Primer detalle. Ordenanza. Primer detalle. Ya no hay enseñanza. Ojalá que ya haya aprendido usted. Si usted está esperando que le estén enseñando, a volverle a dar lechita con cornflakes. Cornflakes con leche. Pero cuando Él da una orden, usted ya no tiene que decir, eso está feo. ¿Cómo va a ser eso que todos los días tenemos que estar meteros en la iglesia? Yo sí. Sí, en lo secular. En lo secular. ¿Cuántas horas, Francisco, te gustaba estar con Jenny cuando se enamoraron? No más decir, 15 minutos y que se fuera para su casa. No, hasta overtime quería hacer. ¿O tú, José? No creo yo que tú dijeras, ¿sabes qué, Celeste? 15 minutos te voy para que disfrutes este muñeco y te vas. No quería estar ahí. ¿Me entiende? Mire dónde quiero llegar. Dice que les dice, ahí les dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Un detalle que el Señor me dio ahí, hermano, que yo cuando lo empecé a leer dije, Dios mío, leo y leo, y cuando llegan los remas digo, Dios mío. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. En otra versión dice, toda potestad me es devuelta. Por tanto, id y hacer apóstoles, pastores, evangelistas, abran iglesias, hagan ministerios. ¿No quisiera que mencionara eso? Discípulos. Ese Jesús está raro, ¿verdad? Fíjese el rema que el Señor me dio. Entonces dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Bueno, ahí está el merequetengue aquí, hermano. Ahí está la cosa. Integridad, sensibilidad y la vasija. La presentamos. Ya sabemos. Integridad, sensibilidad. Ahora viene cómo la tenemos que llenar. Cuando Jesús, antes de morir, Jesús andaba, multiplicaba panes. ¿Tiene hambre? Sí. ¿Hay que pagar? Vayan allá, hay un pez, ahí trae un estatero. Jesús
hijo de David, ten misericordia de mí. Tráiganlo, pum, lo sanó. Y una mujer estiró su mano y tocó su manto, ¡pum!, se sanó. De ese Jesús ya no venía ni sanando, ni multiplicando panes, ni abriendo ojos. No, dijo, vayan y bauticen. Ahora, yo quiero que vea esto, hermano, porque ahí es donde está el top secret de tener una vasija y esperar que Él la lleve. Decía el Señor. El Jesús que usted predica ya no es el que multiplica panes. El Jesús que usted tiene es el Jesús que te ordena. Amén. Entonces el Jesús que nosotros tenemos dice en Marcos 16, parece, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces yo quiero que vea esto, porque para que usted llene su vasija, usted tiene que empezar a experimentar el Cristo. Amén, amén. Resucitado. Amén. Aleluya. Uy, hermano. Esto no sé si al que le gusta meterse en las cosas del Señor, me late que no va a dormir hoy en la noche. Y al que no le interesa, va a roncar pensando que algún día. Pero cuando yo miraba eso, este Jesús resucitado llegó en otro nivel. Dijo, toda potestad me es devuelta. Ya no vino multiplicando panes ni dando de comer. Es más, ya ni lo veía toda la gente. Él ya vino, hermano, en otro nivel que hoy usted y yo tenemos que reconocerlo. Amén. Amén. Entonces, si usted cree que Él resucitó, dele a Él lo primero. Amén. Si usted cree que Él resucitó, entonces reciba las ordenanzas que Él da. Hermano, ahí no dice vayan a abrir iglesias, nombren apóstoles, hagan profetas, y por ahí alguno dice que ya no es profeta ni es apóstol, ahora es un rey. Otro por ahí dice que ya no es profeta ni rey ni nada, ahora es un querubín. Solo poniéndose nombres, hermano. Disculpen los que me ven ahí, pero ahora con nosotros el apóstol, fulano de tal, ¿qué importa quién es, hermano? Hombre, apóstol, mire, si el Señor que nosotros tenemos que predicar, el Señor que nosotros tenemos que enseñar, el Señor que nosotros que llenamos, dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y sean discípulos. Amén. Entonces no hay que nombrar apóstoles. Si a usted le gusta, nombre a toda la iglesia apóstoles. Y si quieren las mujeres apóstolas también, ahí haga lo que quiera. Pero la palabra me enseña a mí que la vasija, para que sea llena, usted tiene que experimentar al Cristo resucitado. Amén. Amén. Dele un aplauso. Esta noche vamos a pedir esa vasija, hermano. Pero usted tiene que ver que ya no es un Cristo. Por ese es el problemita que tenemos para orar. Ese es el problema que tenemos, porque estamos hijos de David, ten misericordia de mí. Señor, no tenemos que darles de comer a la gente, que se regresen. Señor, yo quiero ese pan. Vivimos en una oración con ese Cristo que solo queremos que nos dé. Pero el otro Cristo resucitado, ese Cristo resucitado es otro nivel, hermano. Amén. Y Él es el que va a llenar tu vasija. Amén. Porque estos hombres les dijo, vayan al monte. Y usted ha oído, hermano, profecías que dice, Señor nos va a hablar, suban al monte, suban al monte, suban allá. Y no hay manera de que suba. Usted quiere tener el Cristo de pan y de peces. Usted quiere tener el Cristo que le abra ojos y le abra oídos. Usted quiere el Cristo que le esté proveyendo y le esté dando de comer. Usted le ora a ese Cristo. Pero el Cristo que yo estoy entendiendo aquí
es un Cristo resucitado en otro nivel, hermano. Que no cualquiera lo ve. Tiene que tener integridad y sensibilidad para ver a ese Cristo resucitado. Usted quiere salir de un congregante, tiene que ver al Cristo resucitado, porque ese no lo ve cualquiera. Ese solo lo vieron los 11. Y les dijo, les doy la orden, vayan al monte. A ti ya te dieron la orden, hemos oído la profecía. Suban al monte, suban a adorar, suban al monte, suban a adorar, suban al monte. Y usted dice, ay hermano, todos los días a la iglesia. Pues yo subo al monte todos los días. Amén. Hoy que yo ya sé, al monte. Amén, aleluya. Y si usted quiere quedarse allá, quédese, pero yo me voy al monte. Porque yo sé que ahí es donde el Cristo resucitado te va a llenar tu vasija y te va a hacer sensible, hermano. Que ya cuando aquellos bajaron, hermano, ya cuando bajaron aquellos así, denle fuerte las pancitas, hermano, que todavía está abajo del monte, va a tener que subir. Porque Cristo aquel resucitado cuando les habló, hermano, cuando bajó el Pedrito, pasaba y su sombra dice que sanaba. ¡Aleluya! Ay, hermano, si ese es el Cristo que yo predico, si usted está esperando un Cristo que te multiplique panes y que solo te esté dando y te esté dando, estás con el Cristo antes de la cruz. Pero yo prefiero al Cristo resucitado, porque ese ya nadie lo ve, a ese ya nadie le cree, a ese, hermano, y con esos son los que el Señor va a llenar y va a decir, a ver tu vasija, y dice, yo he visto tus lágrimas, he oído tu oración, ahora llenaré. Hermano, qué precioso es cuando uno comienza a sentir la presencia de Dios y se hace sensible al Espíritu y uno se siente íntegro. Entonces Dios viene, hermano, y cuando tú abres tu boca le dice, Dios de Israel, Dios grande, yo he sido contigo, sincero e íntegro. Entonces Dios te da tiempo, hermano. Si fue lo que hizo con Ezequías, te da 15 años, hombre. Si usted lo que quiere es tiempo, ¿o no? Hermano, no se me duerma sin vasija. El que tiene la vasija, hermano, ese sabe. Ese, hermano, mire, las 10 lo oyeron. Pero, hermano, todas las 10 se prepararon. Y aquellas dijeron, yo voy a agarrar una vasija por aquello de los temblores. Que eran chapinas esas 5 prudentes eran chapinas de allá por acá. Eran prudentes. Ellas agarraron su vasija. Y aquellas dijeron, ustedes no van a agarrar vasija, muchachos. Yo digo porque yo estaba ahí viendo a las señoras esas. Si ustedes no van a agarrar vasija. No, ya estamos bien con lo que tenemos. No va a ir a servicio de damas. No, yo estoy bien así, estaba el domingo nomás. Y no va a ir el miércoles. No, yo me conformo el domingo. Si el domingo hay una gran presencia divina y el pastor es cuando con más ganas predica. No, yo todos los días predico con ganas. Miércoles en las casas de oración, donde quiera, hermano, donde yo siento la presencia de Dios, yo comienzo, hermano. Y va a ir el miércoles. Yo creo que se ponen hasta a escoger. ¿Será, mira mi hija, ¿será que vamos el miércoles o vamos el domingo? Y aquella le dice, hoy no, vamos hasta el domingo. Y después ni domingo viene, ni viene ni el miércoles ni viene el domingo. ¿Usted cree que una persona sin vasija, sin integridad y sin sensibilidad, Dios va a oír la oración? No. I'm sorry. ¿Sabe por qué? Porque están acostumbrados a Isaías 37. Dios de los ejércitos, bendíceme, Señor. Pero cuando les toque bailar con la más fea, entonces se dan cuenta que no tienen vasija. Dice, mire, hermanos, déjenme hacer la escenografía. Déjenme hacer la escenografía.
Amén, ya sería. Uno está, Señor, fíjate que, Padre, mira que ahora con esta enfermedad y me quedé sin trabajo, y mira que ahora esto, Padre, que no sé qué. Y que el Señor te diga, tu vasija, ¿va? Tu vasija. Que no tenías que venir miércoles, domingo, lunes que era de damas, no tenías que venir a recibir. No, Ya sé que no llegaste. Ay, santo, habla, yo Señor. la di el domingo y no estabas. Habla, Señor. Yo la di el miércoles y tampoco viniste. Yo la presenté el lunes y tampoco te asomaste. ¿Por qué me estás pidiendo ahora? Eso fue lo que le dijo a las 5 insensatas. ¡Ábranos la puerta! ¡Ábranos! Y salió el Señor y dijo, no las conozco esta señora. Ay, misericordia, Padre. Como que cuando no tienes vasija, como que cuando no tienes integridad y sensibilidad, como que no te conocen. Así es. Ajá. Ay, hermano. Quisiera decirle otras cosas, pero estoy aquí. Se va a querer quedar aquí a hacer vigilia de una vez. Amén, aleluya. Como que si no tiene vasija no te conocen. En otras palabras, si no tiene integridad ni sensibilidad, no te conocen. Aunque diezme, aunque ofrende, aunque sirva, aunque venga de vez en cuando, no te conocen. Porque la integridad es importante y la sensibilidad. Por eso cuando el hermano me dijo, hermano, a mí el Señor me habló de sensibilidad. Y yo dije, aleluya, se lo digo. No, me dijo, espérate porque solo es la mitad. Ahora ya sabes, integridad y sensibilidad. Por eso es que las casas de oración se están volviendo tan preciosas. Porque cuando llega la presencia del Señor, hay una sensibilidad y uno se pone así, no, y uno se... Ay, si aquí no es la iglesia, dice uno, yo pensé que era la iglesia. Aquí están locos. Y digo, yo pensé que estábamos en la iglesia. No, estamos en una casa de oración. Aleluya. Y cuando está en la iglesia, usted siente que lleva el arca, hermano. A veces de que el Señor dijo, hermano, le dijo aquello, será como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. En los tiempos de Abraham, en los tiempos de ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? No. Josué. Eran los tiempos de Noé y los tiempos y los días de Lot. Y ahí hay un detalle exquisito que yo pude ver. Por eso digo que si hay vasija, si hay integridad y hay sensibilidad, entonces si el Señor dijo que sería como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, y usted ve uno de los primeros detalles exquisitos, hermano, que usted puede hacer así, y comerse la palabra. Tiene Biblia ahí, hágale así, hermano, hasta ni integridad tiene para besar su Biblia, que es la palabra. Agarre su teléfono, hermano, pero no porque tiene el Facebook, sino porque tiene la Biblia ahí. Palabra de Dios. Pero aquí, hermano, hay un detalle que el Señor dijo, será como en los tiempos de Noé y de Lot. Y el primer detalle que el Señor me enseñó para la vasija, la integridad y la sensibilidad, es de que un ángel llegó y habló con Abraham. Un ángel, y dice, hermano, que usted ha leído que dice que Noé, Dios le dijo, hazte un arca. Pero en esa versión que estoy leyendo yo, dice que Dios envió el ángel de Jehová y lo instruía día con día cómo construir el arca. Y cuando usted se va al arca, en hebreo es Tebas. Y el arca del pacto o de la alianza era Aarón Jabrí. Entonces en la traducción que hicieron, entendieron que Tebas era un arca, un barco, no una lancha, una chalupa, nada de eso, era un barco. Entonces cuando yo vi, wow, hermano, se la va a decir pues. Y vamos a quitarlos del Facebook para que ellos no oigan.
Porque no vinieron por ver Facebook. Dicen, no, hermano, pues ahí lo miramos en el Facebook, ya no vamos a pasar nada de eso. Porque hay quienes dicen, no, hermano, no fui, pero lo vi en el Facebook. No es lo mismo. Pero miren, le voy a decir una cosa. El primer detalle es de que ángeles hablaban con ellos. Y si el Señor dijo que era como en ese tiempo, entonces dice que a Noé, un ángel de Jehová, llegaba día con día y le decía cómo construir el arca. Amén, amén. Y cuando uno va al hebreo, es Tebas. Y por eso es de que estos... Por eso es que la gente de Noé, de tiempo, me emocionaba. Por eso no entendía ni jota. Porque venía el Noé y empezó a hacer todo. Y llegaron, Noé, ¿y qué estás haciendo? Un Tebas. ¿Y eso qué es? Un Tebas. Estoy haciendo una arca, estoy haciendo un barco porque viene un diluvio. No, llegaban y no entendían. Decía que, ¿y qué estás haciendo, Noé? Un Tebas. Un Tebas, sí, un Tebas. Así dice, búsquelo, está en hebreo. Tebas. ¿Y usted? ¿Qué vas a hacer a la iglesia? Estoy haciendo un Tebas. Venga, venga. ¿Y eso qué es? Un Tebas. Aleluya. Ahí te quedas. Hermano, la gente a veces no entiende por qué usted está aquí. A veces hasta los mismos cristianos dicen, ¿para qué ir todos los días a la iglesia, hombre? Está bien un día, suficiente. ¿Para qué va a orar tantas horas? Un ratito, si Dios oye una oración de media hora como una oración de 3 horas, Dios igual la oye. Excuse me, pero no. Así es, amén. Porque cuando uno se enamora del amado, Amén. no quiere estar hablando y Amén. hablando y hablando y Amén. orando y orando y hablando. Uno quiere estar allí, hermano. ¿Quién se puede aburrir en eso? ¿Quién se puede aburrir con la oración? Ahora, si usted se duerme en la oración, imagínese cómo será con la esposa. La esposa empieza a hablarle, mira mi amor, mi vida. Se durmió el hermano y la hermana lo estaba enamorando. O viceversa, usted está diciéndole a su esposa, mira qué lindo cabello que tenés, qué esposa tan preciosa la que el Señor me dio, y aquella la duerme. No, es cierto que oye igual una de 5 que una de 10, que una de 10 que una de 1 hora, sí, las oye. ¡Las oye! Él oye la oración de media hora y oye la oración de 2 horas. Pero el que se deleita, ese Aleluya. es 1 hora. Hasta que el Señor dice, ya, me has enamorado toda la noche sin parar. Descansar. Gloria a Dios, amén. Usted puede imaginarse cómo será el Señor, cómo podemos tocar el corazón de Dios. Si usted se deleita, tiene que decirle, ya, mijita, ya, tenés casi 4 horas orando. Pero llega con una oración express. ¿Qué dijiste? No, pero cuando tiene problemas, ya ahora 35 minutos, 10 minutos más. Entonces dice, como que te oí que estabas llorando, ¿verdad? Sí, pero tienes que orar más para que yo te oiga y me puedas explicar qué es lo que querés. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay una vasija, en cambio aquella mujer dijo, mira, solo esto tengo. Entonces aquel dijo, dámelo a mí primero. Se lo dio. Entonces le dio Dios. Amén, amén. Entonces si usted tiene vasija, dele a Dios primero. Amén, aleluya. Es que mira, hermano, un día está bien. Si a usted le conforma un día, yo me deleito. Cuando estuvo la cuarentena, empecé a ir más seguido a las casas de oración. Y hoy ya empecé a trabajar y siempre
Voy el jueves, voy el viernes, Amén. vengo acá, hasta en el servicio de damas, y no de metiche, porque yo le tengo que poner el sonido. Pero recibe. Pero este lunes que pasó, yo dije qué pasaría ahí, y me bajé del carro y fui a ver allá, y quería ver una regidura, a ver qué pasaba, y yo solo veía que aquí estaba, y la señora que se enamora del Señor es de un Cristo resucitado. Usted no está ahí haciendo todo eso porque le den pan y peces. No, usted lo hace porque está enamorada del amado y usted quiere que le llenen su vasija. Por eso comience su integridad y la sensibilidad y va a ver hasta dónde nos va a llevar el Señor. Y no solo eso, va a ver usted, hermano, que cuando usted venga, el Señor me ha estado dando unas cosas tremendas, pero estoy teniendo luchas dentro de mí y no luchas de que, ay, hermano, usted quiere, no, yo no quiero chupar nada de eso. ¿Qué ha sido de eso? Ay, hermano, usted no, tampoco, aunque ya es legal, tampoco, yo no soy de eso. Y entonces, hermano, usted que, hermano, solo con mi esposa pude decirle, ore por mí, cuando usted en las damas, yo las vi que estaban ahí encendidas, ore por mí, porque es una lucha que tengo. Y el Señor me está dando, hermano. Y me dice, dile esto, que tiene un espíritu dáselo y dile que eso es lo que tiene que pelear. Y hermano, y oré, y me empiezo a sentir así, yo como, ay Señor, dale. Siento que me está llevando a otro nivel. Y me dijo, vas a necesitar integridad y sensibilidad. Y dije, ¿dónde está eso? Aquí lo tengo. Y hoy lo recibo con todo mi corazón. Y digo, ahora recibo yo eso. Hermano, y las luchas van a ser peores porque cuando usted recibe la vasija, el enemigo se va a enojar, pero va a salir corriendo porque cuando usted ore, hermano, ahí no dice cuánto tiempo oró Ezequías, ahí solo dice que se salió el león, y mire, y calculándole el tiempo, porque dice que Isaías iba a la mitad del templo, del palacio donde estaba aquel, a la mitad. ¿Cuánto duraría? Póngale 5 minutos. En 5 minutos el hombre se dio vuelta y le dijo, Dios mío, tú sabes que yo he sido sincero contigo y mi corazón ha sido íntegro. ¡Rum! Se dio la vuelta Isaías. Dile que ya oí y vi sus lágrimas. Hermano, el que tiene vasija, en 3 minutos le oyen lo que pide. Amén. No sé cuántos meses lleva usted pidiendo lo mismo, pero de plano le falta vasija. De plano no ora casi nada. O tiene un puchito de aceite, un poquito de integridad, un poquito de harina. Hermano, yo no sé cuánto, pero el que dice, me dice al Señor, ahora que les entregue la vasija, ahora que comience con la integridad y la sensibilidad, orarán 2 minutos y yo voy a hacer las cosas. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. ¿Se puede usted imaginar, hermano, con esa vasija llena? Dios. Y que yo venga y le diga al hermano, hermano, dice el Señor, tu brazo, y le sale su brazo. ¡Aleluya! Yo lo creo, pero vamos a llenar la vasija, vamos a llenar de aceite, para que cuando busquemos la pared para hablar con Dios, usted va a estar seguro de decirle, yo he sido sincero contigo y mi corazón ha sido íntegro. ¿Se imagina usted, hermano? Eso ni lo vamos a grabar porque ese Tebas ni lo conoce la gente. Si usted dice, mire, yo me voy para el cielo, dígale, estoy construyendo mi Tebas. Aleluya. ¿Y eso qué es? ¿Qué importa que no lo entiendan? En que lo entienda usted, dice, Amén. usted ya lo entendió. ¿Se puede usted imaginar, hermano? El Señor me dice, cuando empiecen a llenar la vasija, la mujer empezó a sacar la de Sarepta. Harina, aceite. A la chucha. Con esa vasija llena. ¿Usted puede imaginar? Que yo agarre el brazo de la mano y que en el nombre de Jesús le sale su mano ahí. Aleluya, gloria
Poder de Dios. Amén. Pero tiene que llenar la vasija. Y la voy a llenar. Y van a ver cosas extraordinarias. A mí el Señor me dijo un día, estaba la hermana en silla de ruedas que está con nosotros. Mi hermana Elizabeth, si está ahí, Dios te bendiga. Sé que Dios lo va a hacer. Amén. Y me dijo el Señor, ponle los zapatos y que se levante. Pero yo dije, no soy yo de ridiculeces. Se bloqueó. Ahora que sé, para que vea qué vasijón el que tenía. Amén. Para que vea usted qué íntegro era yo. Para que vea usted qué tan sensible era yo. Pero hoy que voy a recibir eso, le voy a decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántese en el nombre de Jesús. Usted, hermano, usted no quiere hacer milagros. Amén. 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 ¿Ah? Que usted vaya y diga, ¿cuántos enfermos de COVID hay aquí? No, mire, se va a contaminar, quíteme la máscara. Aleluya. Y que usted vaya ahí, hermano, con algo raro, un tebas raro. Gloria a Dios. Te voy a poner una, es que a mí me gusta hacer escenografía. Aleluya. Agarro una Coca-Cola y le digo, en el nombre de Jesús, y les tiro un poco de Coca-Cola así. Y todos los del COVID se sanan. Y de ahí van a venir otros y van a tirar montones de Coca-Cola y no se van a sanar porque su vasija no sirve. No son íntegros delante de Dios. Es un tebas, una cosa rara que pueda pasar. Amén. Amén. Entonces decía el Señor, hay ridiculeces para la gente y hay ridiculeces para mí. Amén. Cuando sea ridículo para la gente, escucha mi voz y yo te digo, no es ridículo, hacelo. Porque yo le eché lodo en los ojos a alguien y vio. Y no veo, y no quiere decir que todos vamos a andar echando lodo ahí en los ojos. No. ¿Usted se puede imaginar? Y este pastor que está aquí, así medio simpaticón, así medio tejano me veo ahora. ¿Se puede imaginar? Que yo entre ahí, ¿dónde están todos los del COVID? No, mire que se va a contaminar. ¿Cuál contaminar? Aquí traigo la cura. Coca-Cola. Coca-Cola, sí, es un tebas, nadie sabe, pero Dios ya me dijo. Ridículo para la gente. Y no le estoy haciendo propaganda. Puede ser otra cosa, pero pues como ahí veo de hermano, pues que se lleve el premio. Que agarre, que los que estén enfermos de COVID, yo les tiro un montón de Coca-Cola encima y se sanan. ¿Se imaginan? Van a venir un montón de COVID y vamos a tener que comprar más Coca-Cola. Es un tebas. Usted, mire, hermano, en la vasija usted va a tener muchos tebas, muchas cosas raras. Pero Dios te dijo que lo hicieras. Amén. ¿Usted se puede imaginar? Ya no le cuento más, no se emociona usted ni con eso. Yo estoy emocionado, hermano. Hoy vamos a pedir esa vasija. Amén. Aleluya. Y cuando la empecemos a llenar, en el tiempo difícil que tengamos, en las luchas que vienen, usted va a hacer tebas, cosas raras, y Dios va a actuar. Así que los que son escépticos, yo siempre decía que yo soy muy escéptico. Hoy con esto que el Señor me dio, pues ya no soy escéptico. Sí puede pasar. ¡Gloria a Dios! ¿Ves de verdad? Yo quiero vivir eso ya, hermano. Dice que ángeles hablaban con aquellos. Entonces el detalle es que si es como en los días de Noé y los días de Lot, entonces ángeles van a hablar con nosotros. Amén. Y que te diga el ángel, ahora ve y llevas una palabra de autoridad. Abre tu boquita y tú vas a abrir tu boquita. Y el ángel que venga te va a hacer así. Amén. Y tú vas a ir así. Y cuando llegues con tus familiares, ¡en el nombre de Jesús! ¡Pum! Van a caer todos. ¿Y esta que trae? Y trae un espíritu de autoridad. Todos convertidos ahí. Un tebas, ni lo cree usted que está aquí, pero yo sí. Pero lo vamos a creer. Ya lo vamos. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a despedir a los del Facebook. Señor les bendiga, les guarde. Nuestro propósito siempre es llevar la palabra. Y que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra ocasión y oramos por usted, que
nos ha visto ahí, que el Señor nos siga guardando ahí donde esté. Amén.